Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las ciudades más pobladas del Medio Oriente. El Medio Oriente es una región del continente asiático conformada por 20 países. Se localiza en la unión de Eurasia y África, entre el mar Mediterráneo y el Océano Índico. Cuenta con una población total de más de 320 millones de habitantes, cuyas poblaciones son popularmente conocidas por formar parte de las civilizaciones más antiguas del mundo, llenas de historia, cultura y tradición. Esta región también se conoce como el Oriente Próximo, y aquí podemos encontrar metrópolis de mucha importancia para el desarrollo político, social y económico de este territorio. Teniendo esto en cuenta, acompáñanos a ver el top 10 de las ciudades más pobladas del Medio Oriente. Top 10. Iniciemos esta clasificación con Damasco, en Siria, con una población de 3.825.000 habitantes. Conocida popularmente como la ciudad del jazmín, es la capital y la segunda ciudad más poblada de Siria. Asimismo, esta metrópoli es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, con más de 4.000 años de historia. Damasco es un importante centro cultural y religioso del Levante mediterráneo. Geográficamente está localizado en las colinas orientales de la cordillera del Antilíbano, a 80 kilómetros tierra adentro de la costa oriental del Mediterráneo. Como dato interesante, Damasco desempeña un importante papel como centro de comercio para el país, al mismo tiempo que experimenta un rápido desarrollo inmobiliario, debido a su alta tasa poblacional, lo cual permite que esta gran ciudad siga creciendo. Top 9. Continuamos con Kabul, en Afganistán, con una población de 4.325.000 habitantes. Es la capital y la ciudad más grande de Afganistán. Kabul se encuentra en lo alto de un estrecho valle entre las montañas Hindu Kush, con una elevación de 1.790 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en una de las capitales más altas del mundo. Esta urbe tiene 3.500 años de antigüedad y su población refleja una numerosa diversidad étnica y multicultural. Los persas y los suníes tayikos conforman la mayoría de los habitantes de la ciudad, representando el 45% de la población de Kabul, seguido de los chiitas hazaras, representando el 25% de sus habitantes. Top 8. Es el turno de Kuwait. En Kuwait, con una población de 4.750.000 habitantes, es la capital del estado de Kuwait y de la gobernación de Al-Azimah. Esta metrópoli es considerada el centro económico, comercial, cultural y de transportes del Emirato. Se encuentra ubicada en la costa noroeste del Golfo Pérsico y, como dato curioso, se puede mencionar que el gobierno de Kuwait, de la mano con la inversión extranjera, tiene como propósito convertir esta ciudad en una potencia mundial, siendo un atractivo para turistas e inversionistas que quieran vivir y desarrollar negocios en este territorio. Top 7. Seguimos con Jeddah, en Arabia Saudita, con una población de 4.950.000 habitantes, siendo la segunda ciudad más poblada del país. Se encuentra en la llanura costera del Mar Rojo. Como consecuencia de su alta tasa poblacional, Jeddah es afectada por la contaminación del aire y el tráfico vehicular, debido al gran movimiento de personas que experimenta la ciudad cada día. Asimismo, mientras esta ciudad fue creciendo, el gobierno tuvo la urgencia de construir plantas de tratamiento y gestión de residuos que puedan reubicar los desperdicios de esta urbe, ya que años atrás todos estos desechos eran expulsados al mar o almacenados en pozos subterráneos, siendo un método ineficiente y contaminante para el medio ambiente de esta gran metrópoli. Top 6. Es el momento de mencionar a Ankara, en Turquía, con una población de 5.050.000 habitantes. Es la capital y la segunda ciudad más poblada del país. Entre las décadas de 1920 a 1940, la ciudad creció en un ritmo planificado y ordenado. Sin embargo, a partir de la década de 1950, la ciudad creció mucho más rápido de lo previsto, a causa del desempleo y la pobreza
desempleo que experimentaba el país, las personas del campo se vieron obligadas a migrar a la ciudad en busca de mejor calidad de vida. Como resultado, muchas casas ilegales llamadas Gesekondu se construyeron alrededor de la ciudad, desarrollando un paisaje urbano no planificado en Ankara, ya que no se podían construir suficientes viviendas planificadas de manera acelerada. No obstante, a pesar de este descontrol habitacional, la gran mayoría de estas viviendas cuentan con electricidad, agua corriente y comodidades domésticas modernas. Top 5. En este lugar del ranking encontramos a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, con una población de 5.350.000 habitantes, situado en la costa del Golfo Pérsico. Esta urbe cuenta con una densidad poblacional de 775 habitantes por kilómetro cuadrado. Los primeros habitantes del Emirato se dedicaban al comercio de perlas, siendo una actividad en la que basarían su economía hasta el siglo XX. Gran parte de la población actual que reside en esta metrópoli es extranjera y proviene en su mayoría del resto del continente asiático. Asimismo, se puede destacar que la baja tasa de desempleo que experimenta Dubái ha sido uno de los principales motivos de interés para que muchos extranjeros vengan a vivir en este territorio. Top 4. Continuamos con Amán, en Jordania, con una población de 5.600.000 habitantes. Es la capital del reino hachemita, además de ser el centro comercial, industrial y administrativo del país. Tiene una densidad poblacional de 2.380 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad de Amán ha aumentado exponencialmente su población a causa de las sucesivas oleadas de inmigrantes y refugiados que llegaron a lo largo del siglo XX durante la guerra, especialmente personas musulmanas y cristianas. Del mismo modo, los dos principales grupos demográficos en la ciudad son árabes de ascendencia palestina y jordana. Hoy en día, esta metrópoli es considerada como una de las mejores ciudades de Oriente Medio en temas económicos, laborales, ambientales y socioculturales. Top 3. Ocupando este lugar está Bagdad, en Irak, con una población de 7 millones de habitantes. Es la capital y ciudad más poblada del país. Esta urbe es considerada como el principal centro cultural, comercial e intelectual del mundo islámico. La ciudad de Bagdad históricamente tenía una población predominante de origen sunita, pero a principios del siglo XXI migraron más de 1.5 millones de personas a este territorio, y actualmente alrededor de 52% de la población de la ciudad es de origen chiitas iraquíes. Sin embargo, esta capital también es el hogar de una gran comunidad judía y es visitada por peregrinos todos los años. Top 2. Siendo la segunda ciudad más poblada del Medio Oriente se encuentra Riad, en Arabia Saudita, con una población de 8.050.000 habitantes. Es la capital y ciudad más grande del país, ubicada en el centro de la península arábica. Esta metrópoli cuenta con una población representada por el 66% de saudíes y el 34% de extranjeros procedentes de África, Asia Central y Europa. La ciudad de Riad ha experimentado unas tasas descontroladas de crecimiento poblacional, evidenciando un mal desarrollo sociocultural desde la década de 1970 en adelante. Y entre 1974 y 1992, la ciudad creció a una tasa de 8.2% anual y actualmente crece a una tasa de 9.2% al año, siendo una de las mayores tasas de crecimiento poblacional a nivel mundial. Top 1. Al frente de este ranking se encuentra Teherán, en Irán, con una población de 15.300.000 habitantes. Es la capital de la República Islámica de Irán y está situada en el norte del país, en una meseta al pie de los montes Al-Borz. Esta metrópoli es considerada el centro político y económico de la nación, concentrando muchas industrias textiles y refinerías de petróleo iraníes. La ciudad de Teherán tiene un aire
ambiente cosmopolita, ya que más del 60% de la población nació fuera de este territorio. Asimismo, el lenguaje dominante en esta urbe es el dialecto teraní, proveniente del idioma persa. Esta ciudad presenta un alto índice poblacional como consecuencia de las migraciones masivas de refugiados y ciudadanos provenientes de países vecinos como Afganistán e Irak, a causa de las guerras y la situación inestable de estas naciones, convirtiendo a Teherán en un imán para estas personas, cuyo principal objetivo es buscar una mejor calidad de vida en esta ciudad. ¿Llegaste a pensar que Teherán sería el ganador de nuestro ranking de las ciudades más pobladas del Medio Oriente? Queremos saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.